Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Esta es la segunda serie de respuestas para Gibran y yo nunca he tenido respuestas, ¿verdad? Para todas las clases de preguntas y nunca las tendré. Quien tiene las respuestas es la Biblia y estoy maravillado porque de aquí de la Biblia, en cuanto a doctrina y en cuanto a las prácticas, ¿verdad? En cuanto a la fe, las respuestas están en la Biblia. No sé, estoy bien, pero bien emocionado, pero muy emocionado, porque a través de la palabra de Dios vamos a aprender muchas cosas. Como lo dije antes, a mí Dios me enseñó que si yo leía la Biblia, yo podía entender todas las doctrinas de cualquier religión, ¿sí? No, las doctrinas nos ayudan a entender la palabra de Dios. Eso es un concepto falso. Todas las doctrinas salen parcialmente o enteramente de la Biblia. Así que la misma Biblia nos va a ayudar a entender todas las doctrinas. Y, wow, me maravillo de las grandezas de Dios, de la grandeza de su palabra. Ok, entonces, tú te preguntas por qué llamarle celebración de un nuevo pacto. Que no es lo que yo creo. Te voy a decir lo que dice exactamente la palabra de Dios en Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo lo dice en la versión Latinoamérica. ¿Ok? Y aquí en la versión Latinoamérica de Lucas 22, versículo 20 dice: hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. En el video anterior dije que el pacto es una alianza, es un convenio, un acuerdo. ¿Sí? Entonces aquí dice alianza nueva. Creo que alianza nueva sería más bíblico que misa de Eucaristía, que para ustedes es un servicio de acción de gracias, pero aquí no dice que sea servicio de acción de gracias, ahí dice que es un nuevo pacto, una alianza nueva. No lo vamos a poder cambiar, no es lo que dice la iglesia donde yo voy, no es la iglesia donde yo estuve, no es lo que la mayor parte de iglesias le llaman, ¿sí? Por costumbre. Aunque se le llamara Santa Cena, creo que es más bíblico que misa de Eucaristía. Pero hay que ser correctos y hay que ser claros. La palabra de Dios nos dice que se llama Santa Cena. ¿Sí? Es la cena pascual y es la cena judía que celebró Jesús. La que hacemos nosotros no es la Pascua judía, no. No, porque no comemos cordero, no comemos hierbas aromáticas ni amargas, solamente el pan y el vino. Ahora, ahí está la respuesta. No es lo que yo creo ni mis creencias, es lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos llamarle nueva alianza o nuevo pacto. Y se les llama celebración porque tiene que ser de un tiempo, ¿sí? De acto. Aquí no dice cuántas veces, ¿sí? Aquí dice las veces que se practiquen, ¿ok? Bueno, ahora, símbolo. El pan simboliza a Cristo, pero no es Cristo. Voy a responderlo más adelante, ¿sí? Pero voy a recalcar, sí, simboliza a Cristo. ¿Por qué? Porque es una metáfora, ¿sí? Es en sentido figurado de lo literal. Y ahorita lo vamos a explicar cómo. La palabra de Dios es muy explícita, muy explícita. ¿Sí? Jesús es puerta real. Bueno, como lo dije, si vamos a pensar que Jesús es una puerta, yo me le voy a hincar a la puerta, me le voy a postrar a una puerta. No,
Yo estoy de acuerdo contigo en esto, Gibran. Es el acceso. Cuando Jesús dijo, soy la puerta, quiso decir que Él es el acceso. ¿Sí? Entonces, no es una puerta literal, es el acceso, la entrada libre. ¿Sí? Dice en la Biblia que cuando Jesús murió, ¿verdad? Tembló la tierra, dice que el templo, ¿sí? Se sacudió y que el velo fue rasgado en dos. Ese velo impedía el acceso del pueblo al lugar santísimo. Ahora dice la escritura que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Jesús es el acceso, ¿entiendes? Entonces no es una puerta literal. Y bueno, vamos a hablar de eso después, como tú también lo dijiste, ¿verdad? Así que tengo um, mucho fundamento bíblico para decir lo que digo. Ahora, tú dices que Jesús que transfiere su cuerpo al pan. Esto no aquí dice la Biblia. No dice que transfiere su cuerpo. ¿Sabes? Porque si lo transfiriera, Jesús hubiera desaparecido y se hubiera convertido en el pan. ¿Sí? Se hubiera convertido en el pan. Jesús estuvo ahí hasta la muerte de la cruz. O sea que no transfirió su cuerpo. Eso es muy distinto. Y ahorita lo vamos a probar con la Biblia. Pero estoy recalcando lo que afirmo y lo que creo, de acuerdo a las escrituras. Entonces, como yo no tengo la respuesta, te la voy a mostrar con la Biblia. Ahora, el cuerpo, sí, es la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que entregó Jesús? Jesús entregó, el pan no se entregó solo. ¿Sí? Jesús entregó el pan. ¿Sí? Y se lo entregó a quienes, a los apóstoles. Jesús le está dando la iglesia a quienes, a los apóstoles. Ahorita lo vamos a probar también con la Biblia. ¿Sí? Entonces, todo eso que yo te estoy diciendo tiene mucho sentido. Porque el pan no se dio solito. Jesús dio el pan. Dice ahí, que por ustedes es dado. Vamos a ver, fíjense bien lo que dice. Dice aquí el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. O sea, Él les dio el pan, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice que por ustedes es dado. Vamos a ver cómo lo dice aquí Lucas 22, 19, según la versión latinoamericana. Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Sí? Dice que es entregado por Él a ellos. ¿Sí? No es, el pan no se dio solito, el pan no se levantó y aquí estoy, tómeme. No. Jesús lo tuvo que entregar. Entregó la iglesia a los apóstoles. ¿Sí? Les dijo, ustedes ahora son encargados de mi cuerpo. Y ahorita lo vamos a probar también bíblicamente. Jesús es el Cordero Pascual. Claro, nosotros creemos eso. Pero Jesús literalmente no es un cordero. ¿Sí? Aquí está hablando nuevamente está hablando metafóricamente. ¿Sí? Lo está usando como ejemplo. Porque qué tal si vamos a ver un corderito, ¿verdad? No, este es Jesús y me le voy a postrar. No, como ustedes se postran ante la hostia. No. Y hay que recordar que hostia no es pan. Ahorita vamos a hablar y vamos a hacer las comparaciones. La carne y la sangre de Cristo es verdadera vida. Aquí viene y empieza lo bueno. ¿Y por qué, según tú nos dices, que por qué usar una galleta y jugo de uva? Bueno, no es galleta. Creo que lo que nosotros nos comemos es más parecido al pan que lo que ustedes dicen que es pan, que es hostia. Se parece más al pan de la Pascua judía que la misma hostia. Ahora, vamos a ver por qué el jugo de uva. Aquí Jesús dice en Lucas 22, del versículo 15 y 16. No, es a ver.
Vamos a adelantarnos mejor al 18, Lucas 22, 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí no dice vino y después dice copa, ¿sí? Podemos deducir que es vino, pero ahí no dice vino. Vamos a ver qué dice la versión Latinoamérica. ¿Sí? Habíamos leído el versículo 18. Dice aquí: porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Qué es el fruto de la vid? Sí, vemos aquí en una vid, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? La uva. ¿Y qué sacamos de la uva? Sacamos jugo de uva y sacamos vino. ¿Sí? Jesús dijo ahí: no beberé más del fruto de la vid. Entonces, a lo mejor fueron uvas apachurradas, ¿verdad? Machacadas o prensadas, o a lo mejor fue jugo, o a lo mejor fue vino. Entonces aquí la Biblia no dice, aquí dice copa, ¿sí? Ahora, ya en este versículo hace referencia al vino, ¿sí? Entonces, no es necesario que sea vino, ¿sí? Por cuestión de conciencia o de lo que tú quieras. No necesariamente tiene que ser vino. ¿Por qué? Porque es simbólico para nosotros. Así que no le vamos a dar a los jovencitos, no le vamos a dar vino, ¿sí? Ahora dices tú que nosotros no tenemos al Cordero de la Pascua, que estamos incompletos y que por lo tanto nuestra celebración carece de sentido. Pues no. Ahora, vayamos a la Biblia. ¿Sí? Bien importante. Wow, yo me maravillo. Y ustedes se van a maravillar también. Tanto como yo me maravillo. En San Juan 6, vamos a ver, este texto es muy usado por los católicos para decir que hay que comer el cuerpo y beber la sangre, o comer la carne y beber la sangre. Bien importante esto, cheque, porque aquí Jesús le da la respuesta a nosotros los cristianos, a los judíos y a los católicos, ¿sí? Que lo entienden todo literal. Vamos a leerlo del versículo, vamos a ver, del 48 en adelante. Esto está bien interesante, Tomen nota porque esto es bien, pero bien importante. Dice aquí San Juan 6 del 48 en adelante: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ya ves, protestante? Ahí está bien clarito. Wow, sigamos leyendo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Wow. ¿Quiénes dijeron aquí? Los judíos. Contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Los judíos lo entendieron literalmente. Quiere que nos comamos su carne. 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ya ves, protestante? Ahí está bien clarito. Claro, si así lo leemos y nada más leemos parcialmente, parece que eso dice. Sigamos la lectura. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ves? Por protestante, hay que seguir leyendo, calmados, tranquilos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Ya lo viste, protestante? Sigamos leyendo porque aquí viene lo más interesante. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. ¡Wow! Interesante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí vamos a hacer una pausa. La mayor parte de sus discípulos, hay que recordar que él tenía 60 discípulos, ¿ok? Y estas personas dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué era lo duro para ellos? Lo duro era entender que tenían que comer la carne de Cristo y beber su sangre. Ellos lo entendieron literalmente, por eso es que era duro para ellos aceptarlo. Ahora, sigamos la lectura. Esto fue en el versículo 60. En el 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿De qué murmuraban? Este hombre quiere que nos comamos su carne y quiere que bebamos su sangre. Eso está duro, eso está difícil. No lo podemos digerir, no lo podemos entender, no lo podemos comprender. ¿Cómo él quiere que hagamos eso? Nosotros no somos caníbales, pero Jesús, vea lo que dice aquí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué los ofendió? El que les dijera que tenía que comer su carne y beber su sangre. Fíjese bien lo que dice aquí, el versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El 63, vea, aquí está la respuesta de todo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! ¿Ya vio dónde está la razón de todo? No es la carne ni es la sangre. No es. Jesús ha estado hablando del sacrificio del Cordero en la Pascua. Estaba hablando del pan que se come en la Pascua. Estaba hablando de las hierbas aromáticas o las hierbas amargas que se comen en la Pascua. Jesús estaba hablando, ¿sí?, del vino que se toma en la Pascua. Él estaba hablando de la Pascua entera. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo: yo soy la Pascua. Enteramente le está diciendo: yo soy la Pascua. Por eso es que dijo que tienen que comer su carne y beber su sangre. Pero ellos entendieron que se refería a Jesús, exactamente como hoy los católicos se lo entienden. A diferencia de los judíos que dijeron: no, nosotros no nos vamos a comer su carne y su sangre. No. Pero los católicos que dicen: sí, nosotros sí nos vamos a comer a Jesús, nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su sangre. Ese es el pensamiento del católico. Ven, aquí está la respuesta de todo. Jesús dijo, y lo volveré a leer, ¿sí?, para que vean que no estoy mintiendo yo. Esto lo dice la palabra de Dios. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Sí, la carne no aprovecha. ¿Sí? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que da la vida? La palabra, el espíritu. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo dice Lucas 22. Ya estoy aquí con Lucas. Juan 6. Y vamos a leer exactamente estos versículos, ¿verdad? Que es el 62 y el 63. Para que vean cómo lo dice aquí de esta manera. Aquí me gusta cómo lo dice aquí, porque aquí es más directo y más duro. Alabado sea el Señor.
am, 62 y 63. Fíjense bien cómo lo dice aquí. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Qué es lo que no creen? Que es el Espíritu y las palabras de Dios que son los que dan vida. No es la carne, no es la sangre, que ustedes dicen que es literal. ¿Sí? Ahí está la respuesta, Gibran. ¿Sí? Jesús no transfiere su cuerpo al pan, y el pan no se convierte en carne, y esa carne no es el cuerpo de Cristo, ni tampoco la copa de vino es la sangre. ¿Sí? Es una simbolización. ¿Sí? Está diciendo que representa a su cuerpo y representa su sangre, pero no lo es. ¿Correcto? Esta parte bíblica, yo sé que no lo van a entender. Yo entiendo la Eucaristía, cuando fui católico yo la entendía. Y para que yo hubiera podido entender la Eucaristía, me tuvieron que enseñar la doctrina católica y el catequismo. Para que tú entiendas la celebración del nuevo pacto, Gibran, tienes que leer la Biblia. Muy diferente. Ahora, veamos y continuemos respondiendo tus preguntas. ¿Sí? Ahora, estamos de acuerdo que Jesús es el Cordero Pascual. Ahora, ¿por qué usar galleta y jugo de uva? ¿Sí? En estas imágenes voy a presentar que lo que nosotros usamos para la celebración del nuevo pacto es mucho más parecido al pan que se usa en la Pascua judía, hoy en la actualidad. Muy diferente a lo que se ve que es la hostia. Entonces tú dices que son galletas lo que nosotros tenemos, pues parecen más galletas las hostias que el pequeño pan que nosotros utilizamos. Ahora, viene una parte bien importante. Tú dices que porque como no creemos que el pan es Jesús, la celebración de nosotros está incompleta, no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, pues déjame decirte que estás equivocado. Jesús ya, Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Nosotros no necesitamos crucificar otra vez al Señor. Ustedes lo que hacen es crucificar otra vez al Señor. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez el padre, ay, ¿cómo se queda la palabra padre? El sacerdote nos dijo que la misa es la misa de Eucaristía es la misa del sacrificio. Y yo le pregunté, ¿y por qué es la misa del sacrificio? Dice, porque volvemos a presentar a Jesús en la cruz. Ah, caramba, pero a ver, ¿qué significa sacrificio? Que sacrificio significa matar a alguien, eso significa sacrificio. Ah, caramba, o matar a algo, un animalito. Y entonces volvemos a matar a Jesús en la cruz. Dice, sí, esa es la simbolización. Y dijo él, simbolización. Ah, caramba. Interesante, eso lo dijo el sacerdote. Tal vez no lo digan todos, pero bueno, vamos a estar de acuerdo en esto, Gibran, porque tú eres católico. Y en algún momento habrás oído que le digan que la misa de Eucaristía es la misa del sacrificio. Y eso no lo vas a poder negar. Y no puedes decir que estoy mintiendo porque yo fui católico. Ahora, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Jesús fue uno y para siempre. Nosotros no necesitamos volver a sacrificar a Jesús. Y esto lo vamos a leer en Hebreos. En Hebreos tengo ¿cuántas citas para hablar de esto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 citas, pero las lecturas son más largas.
Así que vamos a ponerle mucha, pero mucha atención, ¿sí? Primeramente vamos a leer Hebreos 7, versículo 27. Esto está bien interesante, ¿eh? Bueno, vamos a leerlo desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ese es Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Oíste? Esto lo dice Hebreos 7:27. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora vamos a ver Hebreos 9:12. En Hebreos 9:12, bueno, vamos a leerlos desde el 11 también, un poquito antes. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. ¿Ves que aquí la sangre no tiene nada que ver? Ni de becerros, sino de su, fíjate bien ahí, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! ¿Ves? Una vez y para siempre. ¿Sí? Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! Increíble. Es por eso que nosotros no nos preocupamos si tenemos el cordero del sacrificio en la celebración del nuevo pacto. ¿Sí? No necesitamos eso. Hebreos 9:26, aquí mismo. Dice aquí. Vamos a leerlo desde el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Y eso es lo que ustedes hacen, ofrecerlo muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. ¿Ves? Ya no necesitamos eso. Ustedes están sacrificando a Jesús de una vez más, y eso trae sus consecuencias. Ahorita lo vamos a leer. Y bien interesante eso, muy interesante. Entonces, volvamos a ver ahora Hebreos 10:10, bien interesante. Si leen desde el principio del capítulo 7 hasta terminar el 10, todos esos capítulos hablan del sacrificio de Jesús y uno para siempre. Entonces, Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Todo el versículo, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10 habla de eso. Te recomiendo que los leas. ¿Sí? Ahora vayamos ahí mismo al Hebreos 10:12. Dice aquí: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora volvamos a lo que es la misa del sacrificio, la misa de Eucaristía. ¿Sabías tú que es una ofensa volver a presentar a Jesucristo en el sacrificio? No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Sí? Tanto es así que Dios no se agrada de que presentemos a Jesús otra vez en sacrificio. ¿Por qué? Porque lo estamos exponiendo otra vez a vituperio, lo estamos exponiendo otra vez a vergüenza. ¿Sí?
Ok, entonces aquí vamos a ver en Hebreos 6, del trasfondo que tiene esto de presentar otra vez a Jesucristo en el sacrificio. Hebreos 6 del 1 en adelante dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! ¿Sí? Cuando ustedes hacen la misa del sacrificio, están presentando otra vez a Jesús en el sacrificio, en su muerte. Y recuerden que Jesucristo casi llegó desnudo a la cruz. Esa fue la vergüenza más grande que le pudieron haber hecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo terrible de estar jugando con esto. Que, aquí viene algo bien terrible, ¿eh? Ay, Dios mío. Está dura esa palabra. Dice en Hebreos 11 del 26 en adelante: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué estamos haciendo al ofrecer a Jesucristo como sacrificio por los pecados? Es repetir nuevamente lo que Él sufrió en la cruz. Dice aquí: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Aquí voy a hacer una pausa. Mira, Gibran, me has caído bien y espero que esta parte de la Escritura te ilumine. La misa del sacrificio, la misa de Eucaristía, es una ofensa a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve a derramar la sangre de Cristo. Y ustedes dicen que se la toman. Y ustedes dicen que se comen el cuerpo de Cristo. Todo esto viene a contradecir lo que está diciendo la palabra de Dios al repetir el sacrificio. Tú mismo lo dijiste en este video pasado. Tú mismo lo dijiste en el video pasado. Que ustedes, ¿sí?, participan y le ven el valor porque vuelven a presentar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al Cordero Pascual. Eso es una ofenda. Y fíjate lo que dice aquí, ¿verdad? Por derramar nuevamente la sangre de Cristo en la cruz, en el sacrificio, dice aquí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí vuelve a decir que es la sangre del pacto. ¿Sí? Nuevamente. Y aquí ya está refiriéndose al sacrificio. Y lo que hizo Jesús en la cena pascual, ¿sí?, fue la representación del nuevo pacto, de su sacrificio.
Está bien claro, Gibran. Muy claro. Ah, yo sé que va a ser duro esto para ti, Gibran. Y yo, en lo personal, me gustaría que de veras lo entendieras como está escrito y vieras lo serio que es esto. Ojalá, ojalá. Pero como dice la escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso, Jesús es el acceso.